La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Punto de la mañana, 8 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, son las emisoras dominicas del Perú, se unen a nuestra señal Radio Huánuco en todo Huánuco, Radio Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo y AM Tagua nos pone en todo el Perú en su podcast y puede escuchar el programa a cualquier hora del día, también en los teléfonos celulares a través de la plataforma de Radio Santa Rosa y el Facebook Live. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en Lima, en el Perú y en el mundo entero que nos acompañan esta mañana. Una mañana llena de noticias judiciales, ¿no? Porque ya nuestra agenda se ha vuelto muy judicial en estas últimas semanas. Se trata, por supuesto, nuevamente del caso de falsos aportantes o recaudación falsa para encubrir la verdadera recaudación efectuada por el partido Fuerza 2011 en el año 2011, pero aparentemente también una metodología que se ha repetido en Fuerza Popular en el año 2016, aun cuando no están siendo examinados por eso. ¿De qué se trata? Bueno, ustedes verán hoy día en las portadas de todos los periódicos el nombre de un congresista de la República que probablemente la mayoría de la gente no recordaba, ¿no? Porque los congresistas a veces se hacen famosos por cuestiones completamente involuntarias, ¿no? Miguel Castro, hacemos una encuesta en la calle y probablemente ustedes no lo hubieran mencionado ni entre los 10 o 20 primeros que les vengan a la memoria. Y su fotografía, ahora exhibida, su imagen exhibida, tampoco les hubiera sido familiar. El congresista Miguel Castro, congresista de Fuerza Popular, que ingresó al Congreso en el año 2016, ha sido un disciplinado militante, ¿no es cierto?, miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, estuvo entre los que blindó a Inostroza, etcétera. O sea, no tenía ningún problema en este mundo. Lo que ha sucedido, y vamos a reconstruir los hechos, es lo siguiente. Mientras que el fiscal estaba ya pidiendo la detención preventiva de Keiko Fujimori el día 30 de octubre, según lo que narra la República, por si me lo pasas para no equivocar con las fechas, el señor Miguel Castro, congresista de la República, se acercó a la Fiscalía voluntariamente, sin abogado, pidiendo ser escuchado. Como ustedes saben, un congresista tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de no dar testimonio hasta que no se le levante el fuero. Podría no haber aparecido. Sí, efectivamente, en la crónica de Ángel Páez en la República, que señala que el martes 30 de octubre a las 5:30 de la tarde se presentó en la oficina del fiscal José Domingo Pérez, que por supuesto no estaba, porque estaba en las audiencias de Keiko Fujimori. Recuerden ustedes el día 31, la semana pasada, Keiko Fujimori es conducida ya para llevarse a la prisión, o sea, se dicta la prisión preventiva. Bueno, el 30 de octubre a las 5:30 de la tarde, el señor congresista fujimorista Miguel Castro se va a la fiscalía aparentemente preocupado por su conciencia, asustado. Él ha dicho en una entrevista ayer que teme por su vida, por la vida de su familia, y le cuenta a los adjuntos del fiscal y al fiscal en algún momento una historia larguísima que efectivamente confirma, ¿no es cierto?, la metodología que había expuesto el fiscal Pérez. ¿Cuál es esta metodología? Fuerza Popular buscaba a personas, reclutaba a personas y le decía: tú vas a aparecer como aportante, te vamos a dar una plata, tú la metes al banco, te dan tu voucher y nosotros te damos un recibo y tú firmas el donativo. ¿Ok? Esto lo hizo él, el señor Miguel Castro, pero no solamente lo hizo el señor Miguel Castro, sino que se le pidió que buscara a otras personas.
cuyos nombres él aporta también en este testimonio. Y luego establece una relación de confianza con el señor Jorge Yoshiyama, no es Jaime, es Jorge, su sobrino, que es uno de los reclutadores principales y al cual le debe un dinero porque Jorge Yoshiyama le presta dinero para emprender un negocio. Parece ser que esta era una modalidad, la hemos visto antes con el señor Bertini, es decir, yo te ayudo con tus problemas económicos, tú ayúdame con estos recibitos, por favor, para encubrir verdaderos aportantes. Que yo calculo no solamente se trata de Odebrecht, sino de muchas otras empresas o personas naturales que no quieren aparecer y necesitan personas, digamos, con patrimonios más pequeños, que no representan ninguna notoriedad pública y que esas personas van a hacer de, como se dice, hombre de paja, el que está adelante, ¿no es cierto? Pero muy bien, entonces el señor Castro contó toda esta historia, se fue a su casa más tranquilo, seguramente. Recordemos que el señor Miguel Castro es uno de los congresistas que va a visitar al presidente Vizcarra. Así es. De forma clandestina, no para el presidente Vizcarra, ¿no? Sino para su propia bancada, sin pedir permiso. Entonces, muy bien, el señor Castro va, cuenta, durante 2 días. La declaración dura 30 y 31, él dice que ha declarado 26 horas. Voluntariamente, sin abogado, nadie le pidió que vaya. Nadie le pidió que vaya. Él fue solito se presentó. Igual que el congresista Reategui. Presumo que el señor Castro teme que algunas personas a las cuales él reclutó terminen presas por sus acciones. Y entiendo también que no solamente este señor reclutó a 2 personas cuyos nombres señala, sino también a miembros de su familia. Y eso es lo que lo tiene más preocupado. Como a muchos otros que han reclutado a miembros de su familia y no quieren que su esposa vaya presa, que sus hermanos, cuñados, primos, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien. Igual que el congresista Rolando Reategui, cuando ya tenía a su esposa presa en Lima, bueno, pues, ¿no? La trajeron de Tarapoto, se acabó la historia, fue y contó todo. Muy bien, ahí estaba la cosa. El señor había recibido un código, era testigo protegido, ningún problema, monstruo, nada, listo. Y ayer el fiscal José Domingo Pérez, en la audiencia para el señor Augusto Bedoya Cámara, cita que el señor congresista Miguel Castro es en realidad un reclutador y una persona que ha colocado dinero falso aportante en la campaña del 2011. No dice que el señor Castro es testigo protegido, métanse eso en la cabecita, no lo dice en ningún momento. Acusa al señor Castro de una conducta ilícita que es blanquear este dinero. ¿Ok? Pero le sirve de fundamento añadido para demostrar la metodología de reclutamiento de personas, que es la metodología por la cual se acusa a Keiko Fujimori y a toda la cúpula de Fuerza Popular de lavado de activos. Muy bien. ¿Qué hace el señor Miguel Castro? Aparece anoche en un programa de televisión, en el de Beto Ortiz, diciendo, ese que me acusa soy yo mismo. ¿Ah? Y estoy arrepentido, ya no voy a decir eso. Y como han develado mi identidad, mi testimonio es nulo. Nadie ha develado su identidad. El señor Miguel Castro es primo hermano del abogado Castro, que es abogado de los Cruciat, que lo acompañó anoche, que decía que iba a declarar nulo todo, pedir la nulidad de todo. Creo que ese abogado no le conviene. Será su pariente, pero no necesariamente tus parientes te aconsejan lo mejor. Y probablemente ese abogado tiene un compromiso político con Fuerza Popular y quiere, pues, ¿no? Arreglar sus problemas, en la recuperación de Canal 4 y otros pajaritos que tiene en la cabeza. Pero lo ha reventado a su primo. Porque tú no puedes dar un testimonio y después decir, no, todo lo que dije es mentira. Porque eso es falsa declaración. O sea, él ya está cometiendo un delito. Termina su mandato ahora en el 2021, si es que no termina antes, y para adentro. Y 2, ya su testimonio está dado. Y él mismo ha revelado su identidad. Ahora, ¿qué pasaría con él cuando pasen a juicio oral? Va a decir que no recuerda nada, que no sabe nada y por lo tanto su testimonio no se va a poder usar. Pero en esta etapa, por supuesto que se puede usar. Pero por supuesto que se puede usar. Si él fue libremente. Nadie lo coaccionó ni lo obligó. Bueno, la noticia ha dejado de ser, es casi insólita, ¿no? Porque es el testigo arrepentido. Que eso es testigo protegido, arrepentido. O sea, eso no se ha visto nunca en la legislación peruana. O sea, un testigo que está protegido, pero que a su vez está arrepentido de lo que dijo como testigo y sale gritando, ¡soy yo! ¡Soy yo! Cuando nadie le ha dicho que es él.
Más bien, él estaba blindadazo. El fiscal decía que él era culpable. Perfecto, ya está. Nadie me va a mirar, al contrario, mi bancada me van a apreciar porque me están tirando dedo, porque yo soy efectivamente el culpable. Perfecto, tapadazo, ya. Pero ni mandado a hacer. ¿Torpeza o hay algo detrás? A estas personas, creo yo, que la palabra que resume su conducta es miedo. Se mueren de miedo. Si fue a la fiscalía, fue muerto de miedo, porque no quería terminar preso. Pero creo que terminar preso es una perspectiva para él menos grave, menos gravosa, que terminar expulsado de Fuerza Popular. Porque ha dicho además que no piensa renunciar, que ahí sí, firme, sólido. ¿Qué cosa le sabrán que lo tienen tan asustado como para salir anoche y decir, yo no dije lo que dije? Cuando lo dijo, discúlpenme, no lo dijo hace 15 años, lo dijo la semana pasada. Y nadie le pidió que fuera. Fue voluntariamente, nadie le levantó el fuero para que hable, no fue sometido a un interrogatorio de grado o fuerza, fue voluntariamente. Nadie lo había llamado, vamos. Todo esto es un disparate completo que indica claramente un pánico, pero un pánico a esta historia. Hay que decir también que hace unos años un trabajador de Miguel Castro llamado Roberto Holfich Rojas también señaló que en el año 2016 recogió dinero de la oficina de Jorge Yoshiyama Sasaki, ¿no es cierto?, en unas oficinas que él tenía. Este trabajador luego se desdijo y la denuncia no pudo salir adelante, en fin, no llegaron a nada, pero este modus operandi ya había sido descrito en la revista Hildebrand en sus 13 hace un par de años, o sea que ya había información sobre la forma en la que se conducía. Vamos a ver cuántos más implicados van a contar sus historias a este paso. Yo calculo que varios. El caso de Reate, y tal vez sea el más emblemático de todos, Reate ha pedido una licencia por enfermedad y simplemente no se presenta en el Congreso, está en Tarapoto y de ahí no se va a mover. Ciertamente lo quieren sacar de la subcomisión de acusaciones constitucionales, lo cual no estaría mal, pero a este señor Castro también habría que sacarlo, ¿no? Y por supuesto al señor Segura, César Segura, que es el presidente, que ayer también pidió licencia por enfermedad y no fue a trabajar. Entonces, que esa subcomisión de acusaciones constitucionales solo se reúne los lunes, nada más. Tiene un calendario de un día semanal de trabajo. Están agotados. Entonces, solo se reúne los lunes, en medio de este pandemonio. Entonces, hay que esperar de lunes a lunes a lunes, al que el señor esté mejorcito, se sienta bien, etcétera, etcétera, para que se puedan ver las denuncias a Chávarri. Y le ha dicho que no lo presionen, ¿eh? Entonces, está muy, si lo siguen presionando, se va a poner terco. Como si le hiciera un favor al pueblo peruano, como si no le pagaran por hacer su chamba. No, ayer estuvo enfermito, entonces tampoco fue. Es un descarado, la verdad, ya es una cosa que uno no puede ni creer, pero en fin. De otro lado, los recusados por el fiscal Vela, la sala de 3 magistrados, simplemente se señaló la otra sala que la recusación era extemporánea, por lo tanto no procedía. Vamos a ver qué hacen ahora con la recusación de Richard Concepción Carbancho. Vamos a ver qué hacen ellos con esa recusación. Muy bien, ya está en los estudios aquí con nosotros el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Hacemos una pausita y regresamos porque vamos a hablar largo y tendido de el caso García. Ya viene el segundo tomo, ¿eh? Completo, con anexos. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, de fútbol, de vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fútbol y voleibol, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 16 minutos, continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Bueno, ya estamos aquí con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Catellano, y también, como ustedes saben muy bien, autor del libro El Caso García, uno de los libros más vendidos sobre política peruana, y además que es una reedición del año 94 y se ha vuelto un bestseller, de verdad. Ha vendido tanto como los libros de Alan García. Imagínense ustedes, porque los libros de Alan García venden mucho más, ¿eh? Si no, de eso vive, ¿no? Con eso justifica muchas cosas, ¿no? Sus charlas y sus libros. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Encantado de estar nuevamente acá en Radio Santa Rosa. Bueno, empecemos por lo menos importante, tal vez, que es el informe de la Comisión Lavallato, que ha terminado siendo un monumento, dicho yo, a la sinvergüencería, porque hasta Popi está implicado, Cornejo, en fin, todo el Perú y no Alan García. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, es producto de una alianza política entre Keiko Fujimori y Alan García que ha venido operando de manera sincronizada, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que en uno de los pocos casos en donde efectivamente, judicialmente se ha constatado el depósito de sobornos por 24 millones de dólares por la ejecución del proyecto del tren eléctrico, para el Congreso eso no sea una evidencia, no sea una prueba, ¿no? No haya sido citado, por ejemplo, el señor Cuba? El señor Cuba ha podido ser citado para que explique ante la comisión cómo fue el proceso. Y además, no hay que olvidar que por plazas y calles ha venido solicitando acogerse a la colaboración eficaz y con anterioridad no se le aceptó ese pedido. Entonces, si había esa dificultad, el Parlamento debió abrirle las puertas para conocer de fuente directa cómo había sido el pago de los sobornos. Claro. Y hay que señalar, como les he dicho yo varias veces, el gerente de la obra, es decir, no cualquier otra persona, el señor Nestre, en Brasil, interrogado por los fiscales Vela y José Domingo Pérez, hace un par de semanas, un poquito menos, tal vez, les dijo claramente, estuvo presente el abogado de Alan García, el señor Erasmo Reina, se retiró en la mañana, una vez que se retiró el señor y regresaron de almorzar, al gerente de obra se le soltó la lengua y contó todo, y contó lo de los 24 millones de dólares, señalando que él se encargaba, digamos, de la plana menor, de viceministro para abajo, y de cómo colocó el dinero en Andorra, dinero, ojo, que no ha sido tocado durante muchos años, no tocado, colocado a gente que ha declarado, por ejemplo, el señor Navarro, que a él le pagaron $5,000 por prestar su nombre. No, y además ha dicho ante la justicia
ustedes pueden constatar, yo no he hecho retiros de esa cuenta porque nunca pensé que era mía. Entonces, ese dinero no lo he tocado. Entonces, acá el Parlamento se ha negado a buscar la verdad de lo acontecido. Y eso es grave. Bueno, pero lo más grave es que este señor, el gerente de obra, dice, eran 24 millones de dólares en coima, los 14 restantes los entrega barata a la alta dirección del gobierno. Ya, ¿a dónde los puso? ¿En qué banco? Etcétera. Eso pregunta la Barata. Entonces falta que Barata responda, digamos, coordinadamente con el otro señor. Porque se supone que tienen que estar todos coordinados y no pueden mentir. Así es. Y ese interrogatorio va a ser fundamental para llegar al fondo del asunto. ¿Por qué razón? Porque, a ver, el señor Alan García durante meses viene enviando tweets diciendo que él no se vende, que él no se vende. Otros sí, yo no. Exacto. Otros sí, yo Pero no. si revisamos un poco los antecedentes, él está curado del espanto. No hay que olvidar la experiencia acontecida con Sergio Ziragusa. Claro. A Ziragusa él directamente le pidió, entre comillas, una contribución, que al final ese soborno fue depositado en el Barclays Bank de Gran Caimán. Por eso es que Poppy Olivera, cuando le habla, le dice, por el Barclays Bank. Y nadie sabía que Mitch era, porque los chicos no se acuerdan. Por eso se refiere a un testimonio muy detallado de Ziragusa que recoge el libro de Pedro, donde cuenta, el relato es impresionante, lo mete a su carro en Roma, y sentado en el carro le dice, ¿cómo se llamaba el presidente en ese entonces? Bettino Craxi. Bettino, ¿no? Bettino. Yo también quiero como Bettino, le dijo. Oiga, si Bettino se lleva algo, yo también quiero. Ese es el relato de Ziragusa. Pero no es un relato periodístico, Rosa No, María. es testimonial. Exacto. Dio este testimonio ante un fiscal italiano, Vittorio Paraglio, y luego lo ratificó ante la justicia peruana y nunca retiró lo dicho. Pero acá, los apristas dicen que en realidad el pobre señor estaba loco. Bueno, Han dicho varias veces que estaba pero los loquito. sobornos no aparecen por locura ni por arte de magia. Así es. Esos sobornos luego fueron verificados y ratificados por el juez instructor, que en ese entonces era el vocal supremo Hugo Sibina, que indagó todo lo relacionado al tren eléctrico. Entonces, García era imposible que repitiera la misma metodología. Lógico. Porque Claro. además hubo otro caso, el de Zanatti, Claro. que cuando le asigna los dólares MUC, lo convoca a Palacio de Gobierno y le dice, ¿cómo es la mía? Y a raíz de eso, que no es un invento, porque en una entrevista con Nicolás Lúcar y Mauricio Aguirre, lo contó libremente. Después se retractó cuando cae el gobierno de Fujimori. Exacto, se retractó. Y además los apristas dijeron que esto había sido un montaje de Montesinos. Claro. Con ocasión precisamente de la presentación de la reedición del caso García, me entrevistó Lúcar y yo le pregunté, oye, los apristas dicen que este fue un montaje de Montesinos y él lo ha negado. Entonces, conociendo cómo son, no hay que... Lo que hay que decir es que Zanatti se fuga del Perú, lo encuentran Exacto. en Costa Rica, lo traen extraditado al Perú, o expulsado, me parece más bien, o en Costa Rica o en Guatemala, o en algún país de ¿Pero Centroamérica. por qué menciono el tema de Zanatti? Porque la cuenta donde Ziragusa depositó el soborno era una empresa de Zanatti. Claro. Porque Zanatti era un compinche de Alan García. Claro. Ellos han tratado de negar todo, inclusive un fax de puño y letra. famoso fax. Un famoso fax sobre un negocio para la compra de un avión, que también ese negocio fue verificado y corroborado por el vocal supremo Hugo Sibina. Entonces, yo recuerdo que cuando investigamos a García en ese entonces, del Castillo, su abogado defensor y todos los que en ese momento defendían, no hay una cuenta a nombre de Alan García, Claro. no hay un cheque a nombre de Alan García, no hay nada a nombre de Alan García. Entonces, como... Claro. Eso es, o sea, los sobornos a García Tenían que ser con cheque, ¿no? Certificado. Claro. No, esa metodología seguramente no la ha repetido. No, esta Porque vez tenía en cuenta esos antecedentes. Entonces acá nadie está acusando a García, nadie está diciendo que ha recibido un soborno. Lo que estamos pidiendo es
que se investigue, porque todo es muy raro, Rosa María. Resulta que el Perú lo gobernaba Cuba. Que el proyecto del tren eléctrico lo manejaba el jefe de obra, no García. ¿No? Que las decisiones las adoptaban los funcionarios de menor rango. Los decretos supremos los firmaba Cuba. Y los decretos de urgencia. Y los decretos de urgencia, lógico. Ojo, porque acá no vamos a entrar al debate de la constitucionalidad o no de los decretos de urgencia, porque eran manifiestamente inconstitucionales. Pero ¿para qué sirvieron esos decretos de urgencia? Para avanzar, para ejecutar esa obra sin SNIP, sin nada de nada. Y eso no constituye para la señora Bartra nada. Ni sospecha. Nada. O sea, de Cornejo para abajo, hasta Cornejo lo mete, pero Alan García no. Entonces, acá de lo que se trata, reitero, es de indagar lo que realmente aconteció. Porque si a eso le sumamos el hecho, como lo has mencionado, que esos millones de dólares están intactos en el banco, en el banco en Andorra, entonces ¿de quién son esos millones de dólares? ¿Aparecieron por arte de magia? ¿Son producto del odio, de la venganza, como dicen los apristas? No, los sobornos son consecuencia de actos ilícitos. Y un soborno de 24 millones de dólares, una coima de esa magnitud, no la decide pues el jefe de obra del tren eléctrico en conversaciones con un funcionario o ejecutivo de segunda categoría de Odebrecht. Hay que recordar también que el señor Atala está metido en este lío. ¿Por qué? Porque a él, yo creo que de ahí salen los primeros 10 millones de dólares de los que habla Nestre. Es decir, 8, un poquito más de 8 son entre Cuba y los de abajo. A Atala es más de $1 millón, $1 millón y algo más y fracción. ¿Por qué? Porque supuestamente le compran un terreno. Un reportaje muy paciente de Daniel Llovera reconoce que no hubo tal compra de terreno, que era un terreno del Estado, que él registra su nombre y se lo termina vendiendo. Es una cosa de locos, ¿ya? Pero en fin, ha hecho toda la investigación con plano catastral y etcétera, etcétera, por más que los abogados de el señor Atala han dicho que sí, efectivamente esa venta existió en papel, pero en realidad la posesión del terreno era del Estado peruano, o sea que vendió el tranvía, como dicen, para el tren eléctrico. Pero en conclusión, ¿qué podemos decir? Pero faltan los otros 14. Los otros 14. Pero en conclusión, hasta ahora, ¿qué podemos decir? ¿Que García se vendió a Siragusa? Sí se vendió a Siragusa. ¿Que su gobierno se vendió a la corrupción de Odebrecht? Sí se vendió a la corrupción de Odebrecht, porque hay 24 millones de dólares de una coima que así lo acreditan. Falta absolver la gran pregunta. Como él está tan seguro y manifiesta que él no se ha vendido, debería cooperar con la acción de la justicia. Y hasta ahora nunca se ha sometido a un interrogatorio de rigor. Claro, dice que 49 veces ha venido. Claro, y ha ido al Parlamento. Nosotros hemos sido testigos cómo fue su actuación, su histrionismo ante el Parlamento. No, y después presentó una acción de amparo para que su testimonio no sea tomado en cuenta en la mega comisión. Exacto. Y la acción de amparo se la ampararon. Es el único caso que conozco yo en la historia del Perú que un testigo va a una comisión investigadora, habla sin parar, y luego, ¿qué habrá dicho? Porque hay que regresar a revisar esas actas. ¿Qué habrá dicho que le ha preocupado tanto que pide un amparo diciendo que lo han citado mal? Prácticamente que le tenías que mandar el cuestionario y poner a disposición de sus abogados toda la documentación de la comisión para hacerle pues 20 preguntas. Es de locos, ¿ah? Eso lo hemos visto. Claro. Y el Poder Judicial lo amparó. Igual como cuando se sometió al fiscal Peláez, que era su pata, y le dijo, investigue mi patrimonio, por favor. Me presento voluntariamente para que usted investigue mi patrimonio. Y el fiscal le dice, usted está limpio, señor. Cosa decidida. Ya no se le puede volver a investigar por enriquecimiento ilícito hasta que no surjan hechos nuevos. Pero evidentemente están surgiendo hechos nuevos. Y además otros casos, no solo el del tren eléctrico, el de la hidroeléctrica de Chacya, un precio superior al presupuestado en 600 millones de dólares. ¿Te imaginas, Rosa María, lo que significa eso? Que tú presupuestes una obra en 20 y que termine costando 620.
Es una cosa... ¿Pero qué pasó? Había un cerro que no vieron, un río que emergió de la tierra, una laguna que se formó de la lluvia. ¿Qué pasó? Pero eso tampoco le ha llamado la atención a la señora congresista Bartra. Sí, no hay que comprar un par de lentes nuevos. Ella dice, no ve, no la ve. Ella sostiene que no se le puede acusar a Alan García por haberse puesto el mameluco de Odebrecht. No, esa no es prueba. Que el mameluco de Odebrecht no es prueba. Y en eso se ha cerrado la defensa. Ayer en el Parlamento era el mameluco de Odebrecht no es prueba. Entonces hay que creerle a la señora Bartra porque los mamelucos no son prueba. Entonces, esa es la conclusión del día de ayer. Es una maravilla. Los mamelucos de Odebrecht no son prueba. A ese extremo hemos llegado. Entonces, es una maravilla esto. Pues. ¿Ah? Ay, bueno, vamos a ahora, hay una foto maravillosa en donde están todos con mameluco de Odebrecht. ¿Verdad que es que? Bueno, pero esa parte... Cuando pues, estaba más gordito, ahora le quedaría... Ahora necesitaría uno más fit, la verdad, ¿no? Pero esa parte es la anecdótica, ¿no? Por supuesto. Porque Ahora, en realidad, son buenas fotos. Desde el punto de vista visual son buenas fotos. No, pero que ayer la congresista Bartra sostenga que el mameluco no es prueba de la corrupción de Alan García, pues ya hemos llegado a unos extremos de Cantinflas, ¿no? ¿Qué creen? ¿Que este es un país de qué? ¿De gente que no lee los periódicos? España, desinformada. Un país de pandereta. Pero es que no puede ser. Pues, sí, bueno. ¿ya? Pero es que en verdad sí se puso el mameluco. ¿Ah? O sea, no es, claro, no es broma. Es un fotón. Es un fotón. Eso sin ninguna duda. Periodísticamente tiene un valor la fotografía de García y sus compinches. Pero que eso sea empleado como argumento para defender la honestidad, la honradez de Alan García en el manejo de la cosa pública frente a Odebrecht, hemos caído pues ya muy, muy bajo, ¿no? Los mamelucos en el Perú no son pruebas, ¿no? Entonces, en fin, acá pasa de todo. ¿Ah? Tenemos que hacer una pausa, me estoy matando de risa. Vamos a la pausa y regresamos. Y que vivan los mamelucos. Consígueme un café, por favor. Vamos, pausita. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos
para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. De la mañana con 35 minutos, estamos a través de la señal de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, transmitiendo en Lima a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También estamos en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María, preguntan si al doctor Cateriano por el libro lo han demandado alguna vez. ¿Lo han demandado alguna vez? Ni demandado ni denunciado. Nunca, ni querella, Nunca. ni reparación civil, nunca. No. Recuerden ustedes además que este es un libro publicado en 1994. Se ha reeditado, ya vamos en la tercera, cuarta, quinta. Y ya se está acabando la tercera, Ya. y el próximo año va a salir una edición popular, una edición de bolsillo del caso García. Ya. Eso es lo que me ha informado la editorial Planeta. ¿Cómo se ríen ahí? Para que más peruanos estén Claro, informados. ya esas después de 5 soles, ya, para que hasta los piratas se ganen. Bueno, sí. Mira cómo grita acá la hinchada. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Dónde quedó la juventud aprista? Por favor, pórtense bonito. Un poco de orden. Claro, pero nunca veo denuncias. Miren, han pasado 94. Oye, pero qué cosa, se trata de estimular las denuncias, porque denuncias tengo de los compañeros a lo largo de mi gestión pública. He sido denunciado por todo. Claro, ¿no? pero no por el libro. No por el libro. Claro, por el libro no. porque no se atreven. Y valga la oportunidad para reiterar que todas las denuncias han sido archivadas. Han sido archivadas la denuncia por la compra de los aviones Spartan a Italia en las dos instancias. Ha sido archivada la denuncia por la compra del satélite, ha sido archivada la denuncia por los ascensos militares, en donde yo no estuve comprometido porque pero no ascendieron a divisionarios en mi época. Entonces, todas estas denuncias se han ido archivando. Claro, cuando se archivan las noticias no salen en los medios, ¿no? No. Recientemente me han denunciado nuevamente por la compra de los helicópteros a Rusia. ¿Pero esa ya no estaba? ¿Esa ya no estaba? No, en base a un testimonio de Rafael Rey y de Luciana León. Pero confío que también volverá a archivarse, ¿no? Discúlpeme. Sí. Un testimonio, si Rafael Rey no era ministro en la época de Humala. Pero Luciana León tampoco. Él se presentó ante la comisión de Luciana León a decir que en su época él compró mejores helicópteros y más baratos. Intentando confundir, porque los helicópteros eran notoriamente diferentes, con potencia de motor distinta, sin armamento, sin blindaje, sin acuerdo de gobierno a gobierno para... O sea, esto es entonces un asunto personal. Dan la impresión, ¿no? Porque es la persona que más me ha denunciado cuando he sido ministro, y todos también esos casos han sido archivados, y confío que este también sea archivado. Pero iba al Poder Judicial a denunciar. O sea, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Congreso de la República. Tiene como voy a presentar Animus litigandi. Sí, además voy a presentar a la Fiscalía todas las denuncias que me han interpuesto fundamentalmente el señor Rey, y que han sido archivadas. ¿Pero se le puede denunciar por denuncia calumniosa? Pero mi estilo, Rosa María, no ha sido hacer política y litigar. Yo también podría litigar. Y creo que las consecuencias de la judicialización de la política las estamos viendo. Hoy día los fujimoristas y apristas están recibiendo de su propia medicina, porque ¿cuáles fueron los argumentos que ellos emplearon para llevar a la cárcel a los Humala por el financiamiento ilegal de su campaña? Porque ese era el fondo del asunto, financiamiento ilegal, que a estas alturas no cabe la menor duda que, como lo hemos conversado con anterioridad acá en muchas oportunidades,
todos recibieron, y al final las declaraciones de Odebrecht, que voluntariamente las dio sin que los fiscales peruanos siquiera se atrevieran a repreguntar, con el tiempo se han visto corroboradas. Así es. Entonces, en base a eso, se dijo que se forzó la figura de lavado de activos, y hoy día, como consecuencia de eso, la señora Keiko Fujimori se encuentra en esa delicada situación judicial. Claro. Ahora, vamos a regresar un ratito a Alan García. No lo hemos abandonado. Ustedes tranquilos, el mameluco no es prueba. Esa es la frase fundamental de la investigación. Bueno, ha sido de Rosa Bartra. La intervención más luminosa de la congresista Bartra en los últimos años. El mameluco no es prueba de la corrupción de Alan García. Me parece sensacional. Y esto hay que divulgarlo, porque claro, sí, es sí, el sí, pensamiento guía jurídico del nuevo fujimorismo. Claro. Los estudiantes en la Facultad de Derecho deben analizar lo que constituye la prueba. Cuando se estudie la prueba, estudiar cómo persuadió al Congreso de la República la señora Bartra con el argumento de que un mameluco no es prueba. Entonces, esto me parece a mí sensacional. Desde el punto de vista político es toda una novedad, y jurídico también. Claro, o sea, no pongo en consideración el testimonio Barata, de Mestre, no sé, de Cuba, de nadie. La prueba, el mameluco. Sí. ¿Es prueba o no es prueba? No es prueba. Listo. Pues no compromete con la corrupción. Ponerse un mameluco no es prueba de corrupción. Absuelto. Entonces, ese fue el argumento para defender la honestísima gestión del expresidente García en el manejo de los asuntos con Odebrecht. Regresando a García, hay que señalar que la semana pasada no solamente estuvo activo en materia de su defensa judicial no, jurídica, porque todavía no ha empezado ningún proceso, nunca ha empezado ningún proceso contra él, dicho sea de paso, pero acusaba pues un golpe de Estado. Exacto. Chávarri hasta la muerte, es decir, y acusó al presidente de la República de carcelero, el carcelero Vizcarra, ¿no? Carcelero Vizcarra con su primer ministro, los dos han encarcelado a Keiko Fujimori, son carceleros, viene un golpe de Estado y protejamos a Chávarri. Esas eran las consignas que obviamente sus operarios han ejecutado todo el fin de semana, ¿no? Y finalmente, cuando ya se convirtió en el hazmerreír de la gente más joven que está en redes, porque los memes han sido muy buenos el domingo, dijo, perdón. Ahora con el mameluco, claro, sí. Sí, porque la foto es muy buena. Es muy buena. Ahora voy a poner, prometo ponerle la foto del mameluco. Hay varias fotos, ¿no? Sí, son muy buenas. Sí. ¿No? Porque además incluso habían memes con Alan García con el mameluco. Sí. Pero ya nos hemos puesto el uniforme para defender el ataque golpista del presidente de Vizcarra. Serían todos con el mameluco de Odebrecht. Pero hay que señalar que dijo después que en realidad sí había habido un golpe de Estado, pero que no nos habíamos dado cuenta. Que los golpes ahora no se hacen con tanques. Que el golpe de Estado estaba en justamente la politización de la justicia. Entonces uno se queda pensando, hemos conversado acá hace un momento, ¿quién politizó la justicia en el Perú? O sea, el APRA, a través de sus distintos voceros, ha utilizado el sistema de justicia y las comisiones investigadoras del Congreso sistemáticamente para perseguir a sus adversarios. Así es. Exactamente. A mí no me lo van a contar a Pedro Cateriano ni a mí, porque los dos hemos sido víctimas de esa política. Yo les puedo contar con detalle algún día. O sea, viejita, en mis memorias se los contaré. Pero esa es la sistemática política del APRA. O sea, ellos han utilizado las comisiones de investigadoras. Bueno, ustedes dirán, no está tan mal, ¿no? En otras culturas pues te mandan un sicario, ¿no? Que te manden un juez no es tan grave. Pero demanda un montón de tiempo y un montón de dinero tener que dedicarte casi únicamente a defenderte. A defenderte, exacto. Claro. Pero acá, Rosa María, creo que vale la pena recordar cuál ha sido la conducta del fujiaprismo desde que manejan el Congreso. Bueno, es verdad. ¿Quién intentó vacar al expresidente Kuczynski en 9 días? ¿Quiénes aprobaron la ley Mordaza para asfixiar económica y financieramente a los medios de comunicación? ¿Quiénes modificaron inconstitucionalmente la Constitución vía reglamento, el tema relacionado al voto de confianza y al derecho que tiene el presidente de disolver? ¿Quiénes han actuado violentando permanentemente el orden constitucional? Sin duda alguna el fujiaprismo. Entonces, los que han estado cerca a
y ya lo que pasa, son tantos los hechos escandalosos que nos olvidamos. ¿Quiénes amenazaron con destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional? Que tuvo que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evitar que se concretara ese atropello. La mayoría fujiaprista. Entonces, si somos objetivos y analizamos los hechos ocurridos, los que permanentemente han estado en el límite y en muchos casos violando flagrantemente la Constitución, han sido los fujimoristas y los apristas. Bueno, es muy divertido, les agradezco a todos los que nos han mandado fotos del mameluco. Ajá. Hay algunas muy buenas. Santa Rosa ya colgó una y les tenemos que agradecer a todos ustedes que están delirando con las fotos del mameluco. Digamos que el mameluco de Alan era grande, ¿no? No hay que decir que era como para 2 presidentes en vez de para uno, pero en fin, era un gran mameluco. Sobre todo la foto de espaldas es muy divertida. Pero efectivamente cuando se visitan obras pues hay que ponerse el casco, en fin, ¿no? Los elementos de seguridad. Nadie está criticando que no haya, me dicen acá que el mameluco es un acto impropio. Ya, no se rían más. Bueno, Alan García entiendo además que no está en el Perú en este momento. Por lo menos se le vio comiendo en Granada. Dicen que un solomillo, no estamos muy seguros. Un chuletón de buey, dicen otros. Un chuletón de buey, sí. Y como les decía ayer aquí al público, el problema de los expresidentes es que a donde vayan hay un peruano. O sea, si yo ahorita les pido a ustedes que me manden fotos de Alejandro Toledo en Palo Alto, en 5 minutos me llegan 10 fotos, porque se pasea por las calles libremente, igual que Alan García. Caso Toledo, por supuesto, es muy diferente, porque Toledo ya está en curso en un periodo de prisión preventiva. El caso de Toledo es el que más indigna, ¿no? Claro, es el de la felonía más clara y manifiesta. El caso de García ya lo conocíamos. Claro. La gente lo reeligió para no elegir un mal. No, sí, pero a sabiendas del riesgo que corría. Es decir, cuando le ganó entrar a la segunda vuelta a Lourdes Flores por los errores garrafales de Lourdes, la gente estaba apostando también por un candidato que no daba garantías. Claro. Por eso en esa elección voté viciado. Yo no pude votar por Alan García. Entonces, uno iba a votar y nunca más volvió a votar. Y durante años no pude votar, pero varios periodos electorales, Estabas trabajando. Sí, entonces, porque estaba trabajando, tenía una buena excusa y decía, yo no puedo votar. Pero mira, Rosa María. Es espantoso. Rosa María, acá. ¿Por qué nos hacen esto? Sí, acá lo dramático es que él tuvo la oportunidad para rectificar. Sobre todo en un caso como el del tren eléctrico. ¿Por qué razón? Claro. Porque ya la acusación del soborno de Siragusa había prescrito. No, pero ya había ocurrido. Entonces, que nuevamente, cuando se decidió o se determinó continuar con la obra, se vuelva a descubrir otro soborno, es decir, 2 sobornos en sus 2 gobiernos. Sobre la misma obra. Sobre la misma obra, hombre. ¿no? Entonces, por lo menos la negligencia está absolutamente probada. Ahora, ¿no? Además hay un argumento que es bien importante, ¿no? Alan García dice, otros recibieron, yo no. Supongan ustedes que efectivamente el señor Barata y los brasileros están presionados por la plana menor del ministerio, que son unos cutreros, ladrones, etcétera, y les están pidiendo plata, ¿ok? Y ellos deciden pagar para llevarse bien, muy bien, pero el presidente de la República se reúne 15 veces con el señor Barata. No ha podido decir el señor Barata al presidente de la República, oye, ¿sabes qué? Tu gente de abajo nos está pidiendo plata. Y nosotros no trabajamos así. Es absolutamente... Y así es, ¡qué horror! Claro. ¿Cómo es posible? Esto lo paramos, los votamos a todos, ¡qué vergüenza! ¡Para afuera! ¿No? El señor Barata nunca le contó a García que estaba pagando a la gente de abajo. Nunca le dijo nada, nunca se quejó. ¿Ya? Y García nunca se enteró. ¿Ya? ¿Alguien puede entender eso? No tiene ningún sentido. Es absolutamente incomprensible y además... Cuba no firmaba los decretos supremos de urgencia. Además lo acompañaba a sus conferencias donde le pagaban $100,000. Claro. ¿Fama de qué tiene García? ¿Reputación de qué tiene? ¿De historiador? ¿De jurista? ¿De hombre honesto? Claro, de caudillo. No, pero para pagarle $100,000 por una conferencia, no. Además, entonces, esas son las que ha declarado. Esas son las que ha declarado.
Entonces, ciertamente la relación con los brasileños no solamente era fluida, era muy cercana, porque venía de tiempo, y el propio Odebrecht lo ha reiterado. La relación que tenemos con García es muy buena porque viene desde su primer gobierno, cuando trataba con el abuelo y con el padre. Hay que señalar que en ese época el Perú era un país pobre, entonces no se podía robar tanto como ahora. La coima de Siragusa creo que es de $1 millón, ¿no? Claro, pero en el contexto... no, yo sé, ¿no? Era otro dólar, también es cierto. Dólar, ¿no? No, pero de todas maneras, pues era más modesto en sus aspiraciones. De ahí estamos hablando de $24 millones, ¿no? Otras cifras. Pero es verdad que en el libro El caso García hay una nota a pie de página escrita en 1994, que era como una premonición, señalando que Odebrecht era una empresa acusada ya o investigada ya en el Brasil de sobrevaluar las obras. En el Congreso, ¿qué era lo que pedían los apristas? ¿Que se aprobara qué? Con urgencia un crédito suplementario para pagarle a Odebrecht. Fue nuestro primer desencuentro en el Congreso. De 1990. Recién instalados, y se presentó esto con un pedido para autorizar un viaje de Fujimori a Venezuela, recuerdo. ¿Ya? Entonces, tal era la prisa de pagarle a Odebrecht, y como en ese entonces la hiperinflación... volaba, entonces, la urgencia para la aprobación del crédito suplementario era tal que despertó sospechas y nos opusimos al pago, ¿no? A pesar de las presiones. Entonces, debido a este alboroto, no se le dio la licencia y Fujimori no pudo viajar, ¿no? Ay, que sí. Eso le va a encantar escuchar al fiscal José Domingo Pérez. Si lo llaman para que usted le narre sus memorias, usted podría contribuir. Yo siempre he colaborado con las causas de la justicia. Y sería un testigo desprotegido, no necesita protección. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas, y para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 52 minutos. Ustedes están a pensar más con Rosa María Palacios y hemos puesto en la pausa la foto del señor García con el famoso mameluco de Odebrecht. Ahí lo tenemos. Con la prueba de su honestidad. Esa es la prueba, muy honesto porque pidió la talla que le correspondía, tampoco se puso una talla más chica, que eso hay que señalar que sí, efectivamente, está muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco también de todo el tema político que estamos atravesando. Pero sí. Es importante terminar con García. Con García. El valor de su palabra. Ah, sí, claro. ¿No? García, cuando fue investigado por el Congreso, declaró que no tenía ahorros, solamente un reloj. Cuando ustedes lo investigaron en el 91. Así es. Y al poco tiempo se compró un millonario departamento en París. ¿Cómo hizo? Claro. Ahora, cuando asume la presidencia de la República por segunda vez, aparentemente ese departamento no fue declarado. No fue declarado, así es. Eso también tendría que indagarlo el fiscal José Domingo Pérez. Claro, porque ¿no? sí continuaba bajo su propiedad. No lo sé. No lo sé. Pero separación de bienes probablemente estaba a nombre de su esposa. No lo sé. No lo sabemos. Pero eso lo tendrá que indagar también el fiscal. Ahí tiene una pista.
Nos han mandado una foto también que ha circulado mucho el fin de semana, estos memes, donde Alan García está vestido con su mameluco correspondiente, deteniendo los tanques en Tiananmen Square, en la plaza Tiananmen, esa en 1988. Fue una caricatura de Eduardo muy buena. Muy buena, parado. Yo estoy deteniendo la democracia con su mameluco de Obrecht. Alan García y Keiko Fujimori, de acuerdo a todas las encuestas, han salido muy dañados de todo este proceso. Tal vez los más dañados, Ollanta y Toledo también, pero creo que más dañados García y Keiko Fujimori porque eran los que tenían más expectativas, tenían una especie de derecho expectaticio en las próximas elecciones. Sobre todo García, que iba de la mano de Keiko Fujimori, porque eso estaba más o menos claro. ¿Es la liquidación política por ahora de estos grupos? No hay muertos en política, ¿no? Pero creo que la gente ha evaluado la conducta de Keiko Fujimori. Cómo ha dilapidado su capital político. ¿En base a qué? A errores que ella cometió, cegada por un ánimo de venganza sin límites, ¿no? Primera parte, vacó o forzó la renuncia de Kuczynski. No contenta con la renuncia de Kuczynski, lo acusó de corrupción y dijo que saludaba y felicitaba la liberación de su padre, pero que no estaba de acuerdo con la forma en que lo había indultado. Ese comunicado de Fuerza Popular sirvió de prueba ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se dejara sin efecto el indulto. Segundo paso, acusa a su hermano y a los congresistas que votaron con un operativo de dudosa legalidad hasta ahora, con grabaciones ilícitas, etcétera, de haber vendido sus votos a cambio de obras. Eso trajo como consecuencia el inicio de procesos penales al congresista Kenji Fujimori y a los otros parlamentarios, y además lo sacó del Congreso. Además. Entonces, creo que ese ha sido el punto de quiebre, ¿no? Cuando ella toma la determinación de, además, de la persona que fue la locomotora, porque esto no hay que olvidarlo, la cantidad de votos que obtuvo Kenji Fujimori en la elección parlamentaria en Lima. Claro, Lima fue el más votado en Lima. Claro, más de 1 millón de votos, permitió ampliar el número de curules en Lima. Lógico. Y todos esos parlamentarios que están sentados, ahí, los limeños, le deben la curul a Kenji Fujimori. No obstante, obedecieron sin dudas ni murmuraciones las órdenes de Keiko Fujimori para sacarlo al hermano del Congreso. Entonces, además uno diría sacarlo, ¿por qué? Porque es corrupto. No. Porque este hombre se dedicó a buscar la liberación de su padre. Seguramente, y yo estoy convencida, de manera ilegal, inconstitucional, el indulto no vale, etcétera, lo dijo la Corte. Pero nadie lo va a acusar de mal hijo, ¿no? Yo se lo he dicho acá. En cambio, ella lo vota del partido, lo vota de la bancada, y además le abren un proceso penal por hacer eso. Entonces, yo creo que, si uno ve las encuestas, ese es el punto de quiebre. Ese es el punto de quiebre. La gente le perdona hasta que robe, pero que sea una mala hija no se lo perdona. Y la gente se empezó a preguntar, si así trata al hermano, que es su sangre, ¿cómo tratará al resto? Bueno, después nos enteramos con el chat de la botica cómo trataba al resto. Claro, con tono imperial, ¿no? Imperial. De pie. De pie. Aplausos protocolares, Siéntese. Palmaditas para Vitocho. Oye, regrese, siéntese. Sí, que salude. Que Salaberry corra, que se siente Salaberry. Que mande un mensaje, claro. Se daba cuenta de eso, pero no cuando le daban $1 millón, aumentale 500,000, claro. 500,000 por acá, 100,000 por acá, 1 millón por acá, en Tarapoto manda 50,000, entrega un sobre en Manila 100,000, de eso no se daba cuenta. Claro. Entonces, todo eso al final ha sido catastrófico para Keiko Fujimori. En el caso de García, su desprestigio ya se había percibido en la última elección. Sí, nos sacaron 5%. 5 en la lista parlamentaria, sí, pero él sacó menos. Él sacó menos. ¿No? Y esto fue consecuencia del descrédito, de los escándalos de corrupción, de los petroaudios y sobre todo de los narcoindultos, ¿no? La política que llevó adelante García
Porque otra cosa que se puede afirmar con objetividad es que García presidió 2 gobiernos corruptos. Los escándalos de corrupción lo han perseguido. Y repito, él tuvo esa oportunidad de rectificar. Ahora, hay que decir que su gobierno, el segundo, fue mejor que el primero. Aunque muchos dirán, es imposible hacer un gobierno peor que el primero. Imposible. Logró algo imposible, quebrar al Estado. Son pocos los gobernantes que quiebran económicamente a un Estado. Maduro, claro, ¿no? Por ejemplo. Alan García, que son contados con los dedos de una mano. Claro. Ese récord de García de su primer gobierno nunca será superado, ¿no? Claro. Y claro, entre otras cosas, porque cambió ideológicamente y políticamente. Claro, cambió completamente la política económica. O sea, fue por esa razón. Pero en el tema de la corrupción no hubo ninguna rectificación y creo que por esa razón la gente lo castigó, ¿no? Ahora, ¿se ha judicializado la política? ¿Es verdad eso? Sí. Creo que sí. Eso sí es verdad. Esa es una herencia de toda esta época. Sí. Ahora, ¿se judicializó en el año 2000? También. Pero no aprendimos nada, ¿no? La gente a veces dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este país para que, después de todo lo que vimos en el año 2000 y 2001, todos los procesos, los videos, más de 1000 personas procesadas, 150 personas detenidas, o sea, presas finalmente, robo generalizado, decretos supremos de urgencia, bueno, exactamente igual. ¿Qué pasó? Que no aprendimos nada, 18 años después estamos discutiendo las mismas cosas. Y peor, por eso señalaba que el caso de Toledo es indignante, porque las personas que lideraron esa lucha contra la corrupción, muchos traicionaron esos principios, ¿no? Claro. Y por eso coincido con un artículo publicado, con un comentario de hace algunos días por Ugaz. Uh-huh. Este es un momento también, y siempre de lo malo se pueden sacar conclusiones para rectificar. Debería ser un momento del saneamiento de la política, de la purga, de expectorar a todas aquellas personas que se enriquecieron ilícitamente, que traicionaron sus principios, ¿no? Que entraron al poder para medrar. Y esta no es una tarea solo de los políticos, es una tarea de todos. Por esa razón se requiere también que sangre nueva, que gente joven participe en la política, porque uno de los grandes problemas de la política es el abandono. Pero es que, ¿quién quiere meterse a esto? Pues? Pero Rosa María, ese es el problema. A ver, chicos, ¿ustedes quieren entrar a la política? Uy, no, como a la lepra. Hay uno que más o menos atrás. No. Entonces, pero ese es un gravísimo problema, que la gente joven no quiera participar en política. Entonces, después no nos quejemos. Claro. Si dejamos en manos de los que tienen ya una historia conocida y nadie quiere asumir el compromiso del cambio. Claro, los espacios, el poder nunca admite el vacío. Claro, se llena. En política tú dejas un vacío y se llena. Lo que has dicho es aunque cierto. Sea la promoción de Yesenia Ponce, pero se llena. Se llena. De todas maneras se llena. Aunque, entonces, claro. Y eso empieza por retomar el verdadero sentido de la política, que es el servicio público. Ahora, felizmente, también la tecnología está ayudando. Hoy día descubrir los hechos delictivos es más fácil que antes. No, además se esparcen a toda velocidad. Inmediatamente, ¿no? A toda velocidad. Entonces también la posibilidad de ocultar algo mucho tiempo es mucho más difícil. Exacto. ¿No? Entonces, antes era mucho más complicado, ¿no? Entonces ahora no hay forma de evadir, digamos, el ojo público. Y tenemos que comenzar, Rosa María, con un cambio, y la oportunidad es el referéndum, que está pasando absolutamente desapercibido, que no hay debate de las propuestas. Claro. Y creo que el llamado a liderar y a fomentar el debate es el propio presidente de la República, que claro, fue la persona que tuvo la iniciativa de plantear la convocatoria al referéndum. Ayer, ¿no? En Ancash iba soltando los temas, y lo que es impresionante es cómo la gente aplaudía cuando explicaban la no reelección de congresistas. Le pregunta, ¿ustedes quieren que estos congresistas se reelijan? Y el pueblo gritaba, ¡no! Lo cual en realidad, bueno, desde mi punto de vista,
yo sí creo que los congresistas deben reelegirse. Pero claro, también creo, como todos ustedes, que estos congresistas, los que tenemos actualmente en el Congreso, digamos, no, salvo unas cuantas excepciones muy pocas, tal vez, no merecen estar en un Congreso. O sea, su conducta es la de, digamos, claro, la de el problema ahí es que hicieron una trampa al momento de exacto. Lo que no le toleras a la gente es la trampa. Claro. Entonces, el presidente planteó claramente la restitución del sistema bicameral. Claro. Estamos de acuerdo. Y yo también coincido contigo que no hay que prohibir la reelección. Claro. Pero ¿qué hicieron los fujiapristas? Claro. Y en general, ¿qué hizo el Congreso? Meter la trampita para permitir la reelección amarrado en la cuarta pregunta con el restablecimiento de la bicameralidad. Entonces la gente dice, no, seremos osos, pero no tanto, pues. No te voto por la bicameralidad y sí te voto por la no reelección. Claro, entonces esa ha sido ahora, lo más grave, creo yo, de la bicameralidad es que hayan metido la manipulación de la cuestión de confianza para reducirla a nada. Claro. A nada. Y eso es lo que han hecho. Y dejar sin un mecanismo de defensa al presidente. Al Ejecutivo, así es. Hemos visto que además las dificultades que han tenido, que tuvo por ejemplo Kuczynski para ejercer el derecho de resolución. Y hay que decir una cosa, o sea, lo que en diciembre quisieron hacer con Kuczynski es inconstitucional. Tú no puedes sacar de la presidencia a una persona que ha sido democráticamente elegida en 6 días sin ninguna... En 9, quisieron sacarlo. Claro, en 9 días sin ningún asunto grave, que además no está ninguno de esos asuntos señalados en la parte de la Constitución por las cuales tú podrías acusar al presidente de la República. Entonces, como no lo puedes acusar, lo vacas porque tienes los votos. Es decir, se convierten ya en una democracia que tiene que ver más con el número de votos que tienes en el Congreso que con la expresión del voto popular. Que desnaturalizan completamente el diseño constitucional, convierten prácticamente en un voto de censura la vacancia. Y eso, como tú lo señalas, desnaturaliza completamente también la elección. No, y además la tradición constitucional peruana, o sea, va contra todo lo que se ha sostenido en el Perú por décadas, ¿no? Entonces, encuentro yo este caminito, lo vaco y luego pongo a quien yo quiera, negocio, convoco elecciones. E intento manipularlo. Así es. Porque eso fue lo que quiso hacer la señora Keiko Fujimori. Y le salió el tiro por la culata, ¿no? Yo creo que más que manipularlo, el problema con Keiko Fujimori respecto a Kuczynski es que nunca supo lo que quería. No, ya estoy hablando en el segundo caso con Vizcarra. No, quería un presidente títere, estaba convencida que iba a tener su títere personalizado, ¿no? Y a la segunda reunión le dijo, ¿qué? Las etiquetas, fuera de acá. El caso de Pedro Pablo Kuczynski es indefendible políticamente, claro, ¿no? La manera en que se comportó, todo. No, yo me estaba refiriendo a ya la versión con el nuevo post-referéndum, todo el mundo dice, para acá diciembre, o sea, estos 2 meses, mes y medio, en realidad tenemos que votar el 9 de noviembre, es ahorita, casi un mes. Para acá, a un mes, Vizcarra tiene agenda, pero una vez que termine el referéndum, se acaba la agenda de Vizcarra, política, ¿no? No me refiero a la agenda del Poder Ejecutivo. Y de ahí, porque lo que se ha prometido es un Poder Judicial limpio, que es una promesa mucho más grande que simplemente cambiar la forma de elección de los jueces. Sí. Es mucho más importante que cambiar la forma. Es un primer paso cambiar la forma, pero es poner las expectativas. Pero además altas, hemos ¿no? visto, Rosa María, que de la forma también que ha sido redactada, quiénes van a ocupar esos cargos. El fiscal Chávarri. Entonces, el de la selección de los miembros del Consejo. Pero igual, ¿no? Igual. O sea, si el fiscal... en este momento tenemos, miren, el fiscal Chávarri, el doctor Prado, pero el doctor Prado se va en diciembre. Exacto. O sea que para cuando se constituya la Junta puede ser otro. Ojalá que elijan a un buen presidente del Poder Judicial y no elijan a Ángel Romero. ¿Se acuerdan ustedes que era el abogado de Alan García, me parece? Y fue socio de Alan García. Socio de Alan García, no es aprista. En la década del 80. No tiene nada que ver con Alan. No, pero como dice... Él era el candidato de Nostroza. Se les cae todo este tinglado porque simplemente Duvalín Rodríguez renuncia, tienen que poner un presidente de emergencia hasta diciembre. Doctor Prado acepta, porque digamos no le debía nada a nadie, era como una especie de Paniagua, no tengo bancada, perfecto, pero en diciembre tienen que elegir un nuevo presidente del Poder Judicial. Entonces, si ese, supongamos, es Romero, y tienes a Chávarri, digamos, y tienes al defensor del pueblo, que fue propuesto por el APRA, de 5, 3 son apristas. Sí, pues.
Por eso te digo, la situación no es fácil. No es nada fácil, de verdad. El panorama no es fácil. Por eso ellos están apoyando tanto esta reforma. Ya, es que ese es el problema. Sí, claro. Y ellos van a elegir a los abogados que a su vez elegirán a los jueces. Que van a ser los grandes electores. Claro, pero si no eligen a un quinteto más o menos potable, y ya nos ha pasado que muchas veces, y hemos visto en las elecciones al Tribunal Constitucional, que han hecho cuoteo. Claro. Cuoteo, pero escandaloso cuoteo. O sea, ¿no se acuerdan la repartija? La repartija, la gente salió a protestar a la calle porque ese no es el espíritu de la Constitución. Interpretar el Congreso, bueno, como acá un tercio son apristas, entonces un tercio del Tribunal Constitucional tiene que ser aprista. Como de 2/4 son de nacionalismo, bueno, 2/4. ¿Qué es eso? Se supone que tú tienes que buscar a los mejores abogados del país, a las mejores mentes en derecho constitucional, no a los miembros de un partido o a los simpatizantes de un partido para que estén colocados en un asiento en una institución tan importante. O sea, igual pasa con el BCR. El BCR no es una institución donde tenga que haber cuoteo. Y además ahí pero debería haber ya una renuncia, ¿no? Algunas, ¿no? Algunas, digo yo. Más de una, en realidad. Sobre todo en aquellas personas en las cuales el manejo de la economía no es su especialidad. Yo no lo voy a discutir a Elmer Cuba, que esté sentado ahí nombrado por el fujimorismo porque se lo ha ganado por mérito propio, ¿no? Pero si no es tu especialidad... Pero me refiero ya al caso específico de Klimper, que es un escándalo, ¿no? Claro, o sea, un miembro del BCR no puede promover la informalidad económica. Puede no ser delito caminar con un maletín con dinero. Pero, a ver, no sé si en un maletín entran $200,000. Uno grandecito, pues deportivo. ¿No te acuerdas cuando discutían con justamente Vicente Silva decía, mejor este maletincito que entra mejor? ¿No te acuerdas? Arrodillado, ¿no? Claro, arrodillado, cargaban $2 millones y decía, este maletincito entra mejor. Es que un director del BCR... Un maletín mediano entran $800,000. Es medida Buenos Aires. Pero entonces... Claro, se les perdía pues los maletines a la quiche, ¿no? Te explicaba el chofer, $800,000 en tu maletín. Y los enterraban en conventos, también, ¿no? Medida Buenos Aires, estándar Buenos Aires es $800,000 por maletín. Más no entra, millón no entra. Pero lo que es increíble es que con esta sucesión de hechos las cosas van pasando, como por ejemplo la permanencia como fiscal supremo de Tomás Gálvez. Claro. Ya la gente se olvidó del diálogo de los libritos con Inostroza. Claro, y Víctor Raúl. Que son los soportes de Chávarri en la Junta de Fiscales. Y Víctor Raúl no es aprista. Y no es aprista. Y además, hay varios que se llaman algo Raúl en el Poder Judicial. Es una cosa en fin, bueno, nos tenemos que despedir. Gracias. Pregunta Rosa María. A ver, ¿qué dice? Ahorita. Para el doctor Pedro Cateriano dice, ¿cree usted que el Poder Judicial y la Fiscalía se están limpiando de apristas? Gracias por la respuesta de Salud Católica. No creo, hasta ahora no lo creo. No hay una purga, o sea, sí creo que la gente más joven que está entrando, la nueva, ha tenido menos exposición a la presión del APRA. Pero como me dijo un viejo fiscal ya en retiro, me dijo, mira, en la Fiscalía puedes hacer carrera sin el APRA, pero nunca contra el APRA. Exacto. Esa era la frase, nunca contra. Sin puedes, pero contra no puedes. Así de dramático. Rosa María, preguntan por el fiscal Domingo Pérez, que fue retirado ayer del caso Chinchero. Bueno, esa carpeta tiene millaje, porque va y viene. Ya se la habían quitado, parece que se la devolvieron, ahora se la han vuelto a quitar. O sea, la verdad es que el caso Chinchero se ha vuelto la banderita de García, los fujimoristas, sus operadores. En el caso Chinchero no van a encontrar nada, porque la obra no se ejecutó. Claro, el propósito es político, tratar de arrinconar al presidente Vizcarra, ¿no? Claro, porque él era ministro de Transportes. Claro. Nada más. Eso es. Nada más, eso es todo. O sea, no es Torne, ni es Yufra, ni la viceministra, no, es Vizcarra. Vamos a arrinconar a Vizcarra con el caso Chinchero. Entonces tú dices, ¿qué hay en el caso Chinchero? ¿Qué obra se hizo mal? No se hizo ninguna obra. La paró Vitocho y sus amigos en el Congreso que pegaban de gritos. El Cusco se quedó sin aeropuerto y no tendrá aeropuerto hasta Dios sabe qué milenio. Es como el caso del teleférico, lamentablemente, ¿no? Se opusieron en Choquequirao no tiene, y Cuelap sí tiene. Entonces, y está yendo más gente a Cuelap. Entonces, esos son los dramas. Claro, ¿no? O sea, así de claro. O sea, no quiere, no quiere. Bueno, no hay, pues, ya, listo, se resuelve el contrato. Si no quiere, no hay. Mira lo que pasó con Camisea.
Exactamente igual. 20 años enterrado el gas. 20 años enterrado el gas. 20 años en los que tuvimos que pagar mucho más por la electricidad porque no teníamos gas. 20 años. Shell se fue del Perú porque dijeron, no, vende patrias. Pegaba de gritos toda la izquierda en el Congreso en los 80s. Camisea se descubre el yacimiento en los 80s. Exacto. Se comienza a explotar en los 2000s. Para que tengan una idea. Entonces, esto en el Perú pasa a cada rato, ¿eh? No es parte de nuestro modo de ser. Pero lo cierto, lo único dramático en el caso de Chinchero es que el Cusco se quedó sin aeropuerto y se reventó al turismo. Yo cada vez que aterrizo en el Cusco, para entrar y salir hay que hacer cola. Es un aeropuerto hipersaturado, que ya no le entra un vuelo más y que luego tiene 40 o 50 vuelos diarios en medio de la ciudad. Un aeropuerto que comienza a ser peligroso. Una lástima que Choquequirao, que era una magnífica oportunidad para potenciar el turismo esté ahí abandonado. Abandonado, porque no se puede llegar a Choquequirao, digamos, a pie, porque te demoras 4 o 5 horas caminando. Entonces es bien complicado. Bueno, nos vamos. Nos vamos, Rosa María. Muchas gracias. Mil disculpas por todas las preguntas que se han quedado pendientes. Buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del